Bueno, buenas tardes. Gracias a la organización de tan buen encuentro que estamos viviendo, esta jornada tan bien organizada, tan concluida. Felicito también a todos los que hablaron antes, porque han sido muy buenas exposiciones en las cuales hemos tenido la oportunidad de aprender de cosas, hechos de muchos pagos. Yo les voy a hablar un poquito de un trabajo, de un hecho que se dio, que es un hecho desconocido totalmente. Es, como dice ahí, el encuentro de dos santos, Vera y Stu. Me alegro que esta mañana también hablaron de Vera. Yo hace 20 años que me dedico a Jacinto Vera por su causa de canonización. Ahora tenemos la felicidad de que el próximo 6 de mayo va a ser beatificado. Es un trabajo arduo que ha llevado 90 años, pero bueno, que ha visto el final. Yo he podido acompañar estos últimos 20 años y por tanto he podido llegar a ciertos hechos de la vida de Jacinto Vera que a veces no se conocen. Y este es uno de ellos. Yo para organizar, porque en poco tiempo voy a dividir la exposición mía o la noticia mía, tampoco una exposición, en 3 puntos. Este encuentro se da en Florida, entre Vera y Stu. ¿Por qué dos santos? Bueno, Jacinto Vera va a ser beatificado ahora el 6 de mayo. Stu fue beatificado en 2020. En primer lugar, voy a ubicar dónde se realiza este encuentro, que es en Florida, la importancia que tenía Florida en ese momento. En segundo lugar, les voy brevemente a presentar quién era Stu, porque quizás no todos lo conocen, o quizás algunos lo oyó nombrar, pero no saben mucho de él. Y en tercer lugar, el encuentro, un poco así, la importancia del encuentro. En primer lugar, el contexto. Florida es prácticamente la segunda capital política del país en ese momento. Estamos en el año 1876, marzo. Concretamente, yo me voy a referir entre el 10 y el 20 de marzo de 1876. Como todos saben, el 10 de marzo de 1876 toma el poder Latorre como gobernador provisorio, y quien deja el poder, o quien le hacen dejar el poder, es el presidente Varela, que era de Florida, pero no vuelve a Florida porque tiene que irse exiliado, se va a Buenos Aires. Pero sí, quien estaba en Florida era Timoteo Aparicio, que se había ido unos días antes a Florida, antes de los acontecimientos del 10 de marzo. Y allí permaneció unos cuantos días hasta el 17 de marzo, que Latorre lo manda a buscar. Pero hay una presencia muy fuerte con lo que significaba Timoteo Aparicio en ese momento de la historia de nuestro país. Por eso la importancia que tiene política Florida en ese momento, en ese tiempo, en ese año concreto y en ese mes donde se dan estos acontecimientos cuando asume Latorre. El 15 de marzo va hacia Florida el nuevo jefe político, que va a ser bastante cuestionado luego por otras cosas, Justiniano Salvañac, nombrado precisamente por Latorre. Es decir, son muchos acontecimientos que se dan en esa semana, del 10 al 20. ¿Y por qué ubico esa semana del 10 al 20? Bueno, porque el 13 de marzo, que es un lunes, llega a Montevideo Fray Mamerto Stu. Voy al segundo punto. ¿Quién era Stu? Era un fraile franciscano que había defendido mucho, muy conocido en Argentina, muy comprometido políticamente. Ahí está el famoso sermón patriótico de él, donde defiende la Constitución de 1853. Él era catamarqueño, y entonces en ese sermón muy fervoroso, que es muy reproducido, muy conocido, incita a todos los catamarqueños a que juren esa Constitución porque va a traer la paz. Un hombre muy partidario de la Federación. Bueno, la Confederación cae, no se nombra presidente a Sarmiento en Argentina, y a él lo nombran arzobispo de Buenos Aires.
y él rechaza el nombramiento de arzobispo de Buenos Aires, porque el presidente es Sarmiento, un enemigo de la Confederación, y por tanto, dada la unión que existe entre lo civil y lo religioso, propio de la época también aquí en Uruguay, considera que no es bueno que el arzobispo, que forma parte de alguna manera también de la estructura de gobierno, esté en contra del presidente. Y para que no le insistan y para no crear problemas, se va de Argentina hacia Bolivia. Y luego va a seguir yendo hacia el norte y se va a Ecuador y a Perú. Pero en su momento decide ir a Tierra Santa, justamente en 1876. Y ahí emprende entonces un viaje que lo trae hasta Córdoba, de Córdoba a Rosario, y de Rosario va a ir a Montevideo. ¿Por qué? Porque no quiere pasar por Buenos Aires. No quiere pasar por Buenos Aires para no causar problemas, porque sabe que su presencia en Buenos Aires va a causar problemas políticos. Entonces viene de Rosario a Montevideo. Y ahí llega como les decía, el lunes 13 de marzo, se va a alojar en la casa del obispo, Monseñor Jacinto Vera, pero Monseñor Vera estaba de misión. ¿Y dónde estaba de misión? En Florida. Había ido el 4 de marzo, había iniciado la misión en Florida, que va a terminar el 23 de marzo. Estamos en la tercera gira misionera de Jacinto Vera. Saben que Jacinto Vera recorrió el país 3 veces. Hizo 3 giras misioneras. Es decir, en total se calcula que hizo unos 150.000 kilómetros. Es decir, a caballo y en carreta no es nada despreciable lo que hizo. Acá estamos en la tercera gira misionera, esa tercera gira misionera que se va a culminar en Pan de Azúcar en 1881 con su muerte. Está Jacinto Vera en Florida, y lo primero que cuando llega a Esquiú, lo primero que pregunta es por Vera. Vera era muy conocido, no solo en Uruguay, sino que era un hombre que tenía una gran influencia no solo en Uruguay, sino también en Argentina. Es decir, había estado en Argentina cuando fue estudiante, había estado en Argentina cuando el presidente Berro lo exilió, la pena del destierro, y había ido en otras oportunidades. También Argentina era muy conocido en Argentina, y era muy conocido también en Brasil, y era muy conocido también en la Santa Sede. Es decir, era un hombre que a esa altura, en la década del 70, era realmente un gran personaje, ¿no? Es decir, no solo era la persona más conocida de Uruguay, por eso sabemos que fue la persona más conocida de la segunda mitad del siglo XIX en Uruguay, sino que también era conocido fuera de nuestro territorio. Y Esquiú dice: quiero conocer a Vera, quiero ver a Vera. Y por tanto, se va a organizar el viaje a Florida. ¿Qué hace Esquiú en esa semana que está en Montevideo, del 13 al 21 de marzo? Bueno, dice que es visitado en la casa del obispo por todas las personalidades de Montevideo. Era un hombre muy conocido, muy conocido políticamente, es decir, más allá de su condición de religioso. Era un famoso predicador, entonces lo invitan a predicar en la iglesia matriz, él se niega, quiere pasar lo más desapercibido posible. Simplemente en Montevideo va a visitar las casas religiosas, el Hospital de la Caridad, algún otro hospital como el Asilo de Mendigos, y nada más que eso. No va a querer tener ningún acto público, no quiere. Un hombre, aparte, muy humilde, muy simple, es decir, que no quiere, digamos que quiere pasar desapercibido, pero sí quiere conocer a Vera. Entonces se organiza, tercer punto, el encuentro en Florida. Es un encuentro, digo, es un hecho inédito. ¿Por qué? Porque todo lo que existe de prueba de que realmente fue a Florida es porque el mismo Esquiú llevaba un diario, ¿no? Y sobre todo, a lo largo de casi toda su vida, pero sobre todo en este tiempo cuando emprendió el viaje hacia Tierra Santa. El viaje a Tierra Santa para él era muy importante. Por tanto, va haciendo un diario de todo el camino que va recorriendo. Entonces, de Uruguay también dice los lugares donde estuvo, quién lo acompañó, agradece a la gente que estuvo con él, y dice por ahí que visitó al obispo Jacinto Vera en la villa de la Florida, ¿no? Y dice que fue en tren, que lo acompañó el padre Rafael Yeregui, que le pagó el pasaje. Es
decir, el tren a Florida fue inaugurado hace muy poco tiempo, ¿no? Estamos en 1876. El tren a Florida se inauguró en 1874. Y ahí permanece un día con Jacinto Vera. El contenido de ese encuentro no se sabe, ¿tá? Pero sí se sabe que estuvo. Y de nuestra parte, el único documento que tenemos es un retacito de un papel que está en el archivo de la Curia de Montevideo, manuscrito por el padre Luquese, que era el secretario de la misión que estaba haciendo Jacinto Vera en Florida, que deja unos apuntes manuscritos en un trocito de hoja, que se lo deja al padre Pons, que fue el primer biógrafo de Jacinto Vera. Se los deja en los primeros años del siglo XX, y le dice que Mamerto Thieu visitó, para que tenga otro dato, ¿no? En esa misión de Florida fue visitado el Monseñor Vera por Mamerto Thieu. Es decir, que un hecho que es imposible que sea conocido porque, digo, esos son los dos únicos testimonios. El diario de Thieu, que dice que estuvo en Florida, ese fue otro que lo acompañó, y luego simplemente ese trozo de papel. Los diarios de Montevideo no hablan de la ida de Thieu a Florida. Sí hablan de que fue invitado a predicar en la matriz y él no quiso hacerlo. Y algunas otras cosas dicen en esa semana. Casi todos los días hay algunas noticias de Thieu, porque es un personaje muy importante que está ahí en Montevideo, pero no dicen nada de ese encuentro. Entonces tiene un valor simbólico, más que a nivel de contenido, que no sabemos de qué pueden haber hablado, pero dice que Thieu quería conocer a Jacinto Vera, ¿no? Muestra, es decir, también lo conocido que era Jacinto Vera y la fama que tenía. Thieu era un hombre muy similar a Jacinto Vera, había hecho una actividad misionera, un hombre muy, también de una vida de caridad muy intensa, como era Jacinto Vera. Había hecho lo mismo en el norte argentino, fundamentalmente en Catamarca. Había muerto también misionando como Jacinto Vera. O sea, eran dos personajes referentes del mundo religioso de la época, contemporáneos, y que también que también tuvieron influencia política, como era propio de la época. Se encuentran entonces ahí en Florida, se conocen, es la única vez que van a tener contacto en su vida. La segunda vez que van a tener contacto va a ser cuando Mamerto Thieu le envíe esa foto a Jacinto Vera. Eso va a ser en el año 1880, 1881 le va a enviar la foto. Fotos de fines de 1880, porque a Mamerto Thieu lo nombran obispo, y al final él dice que no, pero ahí le exige que tiene que aceptar. Y es nombrado entonces obispo de Córdoba. Entonces le envía esa foto cuando él toma posesión de su diócesis en enero de 1881. Le envía esa foto a Jacinto Vera con una dedicatoria muy afectuosa, atrás diciéndole lo que lo admira, como obispo, como pastor. Y esa foto Jacinto Vera nunca la llegó a ver, porque Jacinto Vera, esa foto llega a su casa, a Montevideo, pasado el mes de mayo, o sea, ya entrado el mes de mayo. Jacinto Vera muere el 6 de mayo, entonces es una foto que su destinatario no vio, pero que es el testimonio de ese cariño, de esa admiración que Thieu le profesaba a Vera, y que por eso quiso conocerlo y por eso se movió y fue hasta Florida. El 18, eso lo intuyo yo y prácticamente estoy seguro que fue el 18 de marzo de 1876, porque en su diario es el único día que no relata ninguna otra actividad. Entonces, en esos 8 o 9 días que estuvo en Montevideo, seguramente que el sábado 18 lo reservó para ir a Florida a encontrarse con él. Creo que es un encuentro, más que, ya digo, el contenido, que no conocemos bien de qué conversaron, aunque nos podemos imaginar de que pueden conversar dos santos, pero es simbólico, tiene un valor simbólico enorme. Es un encuentro que se realiza además a los pies de la Virgen de los 33.
nos imaginamos ese cuadro, toda esa tradición guaraní misionera que está encarnada en esa pequeña talla de la Virgen de los 33, patrona del Uruguay, con sede en Florida, y estos dos santos que en el siglo XVIII fueron cada uno en su lugar referentes de la evangelización del Río de la Plata, esa evangelización que tiene sus raíces en esa tradición guaraní misionera. Entonces creo que como ícono, como ese significado, ese encuentro es muy grande, ¿no? Quizás mucho más al interior de la iglesia, por supuesto, pero también por lo que significaban estas figuras en sus respectivos lugares a nivel civil. Creo también es un encuentro que trasciende la dimensión netamente eclesial. Bueno, muchas gracias.